Entonces tenemos que Oseas 9, 14 al 15 dice: dales, oh Señor, lo que le has de dar, dales matriz que aborten y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, lo echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Es decir, una serie de pecados que se cometieron, el Señor dijo: los voy a mandar al exilio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todas las tribus fueron esparcidas por todas partes. Vino el imperio babilónico al mando de Nabucodonosor, y usted conoce la historia, y se llevaron preso al pueblo hacia la tierra de Babilonia. Otro grupo se quedó en Jerusalén. Vamos a estudiar un poco qué pasó con estos dos grupos. El grupo que se quedó en Babilonia, que no quisieron salir con Edra y con Nehemías para restaurar el templo y los muros de la ciudad, sino que estos judíos habían prosperado en Babilonia. Y ellos se quisieron quedar en Babilonia por causa de su prosperidad y no quisieron salir a su tierra, a su patria. Y se quedaron allí por dinero, por ambición. Al cabo del tiempo, estas personas que no quisieron salir, Nabucodonosor estableció un régimen fuerte donde a todos los judíos, por causa de su prosperidad, se les aumentaron los tributos, los alquileres. Tenían que pagar por la tierra, por la casa, por caminar por las calles. O sea, tenían que pagar por todo. Y fueron oprimidos hasta el punto que comenzaron a ser expropiados. Les expropiaban las tierras, les expropiaban los hijos, les robaban la mercancía, le robaban lo que pescaban en el mar, les destruían la cosecha. Era una forma de perseguirlos, una forma de hostigarlos. Y estas personas, muchos de estos judíos, siendo perseguidos por el imperio babilónico, salieron huyendo hacia otras tierras. Mientras esto ocurría en Babilonia, en Jerusalén, años después, en Jerusalén pasó exactamente lo mismo. Cuando Roma se establece y conquista Jerusalén y el imperio romano gobernaba Jerusalén por completo, los sacerdotes fueron echados del templo. Entonces ellos establecieron sus propios sacerdotes. El pueblo romano, el imperio romano le pagaba a sacerdotes para que hicieran el oficio en el templo para los judíos, pero eran gente traidora, eran gente que le pertenecían estaban a sueldo y trabajaban para el imperio romano. Entonces estos sacerdotes que estaban en el templo no eran originales, no eran genuinos, eran gente traidora, eran gente que Roma les pagaba para que ellos establecieran las leyes religiosas que a Roma les parecía. Trabajaban para el imperio, eran traidores. Y los originales tuvieron que irse a vivir al desierto. Roma comenzó a perseguir terriblemente a estos hombres que estaban en Jerusalén, a los judíos, a los originarios del pueblo. Comenzaron a perseguirlo. Esos sacerdotes traidores, vendepatria, que estaban en Israel, cuando Jesucristo aparece, ellos le trabajaban a Roma. Por eso usted ve que Jesucristo los atacaba, Jesucristo los llamaba hipócritas, traidores, generación de víbora. ¿Por qué Jesucristo los ofendía? Y le decía: ustedes están enseñando mal la escritura, están desviando al pueblo, están trabajando con el mismo espíritu de Jeroboam, están llevando al pueblo a la hecatombe, están destruyendo la fe religiosa que el padre Abraham estableció en el corazón del pueblo de Israel. Y yo he venido para corregir esas cosas. Por eso lo atacaron y por eso lo mataron. Porque él vino para interpretar bien la ley que estaba siendo mal interpretada por estos traidores que le trabajaban al imperio romano. Todas las leyes que salían, todo lo que se predicaba, siempre buscaba la forma de domesticar la voluntad del judío para que se sometiera a Roma. Por eso muchas de las palabras que el Señor Jesucristo dijo, y palabras que hasta hoy no se entienden y se sacan de contexto, y se piensa que Jesucristo vino a establecer una religión nueva, a decir que la fe de Abraham ya no sirve. Sería él el primer traidor y el primer falso si él hubiese venido como judío directo de la tribu de Judá, descendiente
de David. Si él era el Mesías, él tenía que cumplir con la Torá, es decir, tenía que cumplir con los mandamientos. Él mismo lo dijo: yo no he venido para abrogar, sino para completarla, para cumplirla. Lo que ellos han hecho mal y no lo han podido transferir al corazón del pueblo para corregir y conectarlo con el Creador y devolverle su identidad, yo he venido para hacer todo eso. Por eso ese espíritu de matar a todo aquel profeta que predica para corregir errores mentales, dogmáticos, religiosos, tradicionales, babilónicos, conceptos equivocados en la mente, falsas creencias sobre las escrituras. Cada vez que un hombre o una mujer de Dios se levanta, como se levantó Jesucristo en aquel entonces, para decir: usted no tiene la razón, lo está haciendo mal, la escritura no dice eso, eso es tu interpretación, pero no fue lo que el Señor quiso decir. Rápidamente se levanta la Santa Inquisición para destruir a esa persona, así como hicieron con el Señor. Que persigan a los profetas verdaderos, eso no es algo nuevo. Siempre ocurre. Todo el que se levante en defensa de la fe será perseguido y será cuestionado. Así que desde esta escuela de reforma Brit Hadashah sabemos a lo que nos abstenemos. Pero el que camina delante de nosotros es Jehová Sebaot. Él es nuestro guerrero, Él es nuestro defensor. El talit de Hashem está sobre nosotros y no tenemos nada que temer. Vamos en defensa apologética de la verdad de las Escrituras, sin caer en extremos, solo por la calle del medio, como deben hacerlo todos los que han sido llamados con el don de la enseñanza. Así que continuemos. ¿Qué fue lo que pasó? En Jerusalén, cuando se establece el Imperio Romano y se compran las voluntades, un emperador llamado Tito, en el año 70 después de Jesucristo, fue enviado para destruir el templo de Salomón, o el templo del Señor. Y el templo fue saqueado, se fue robado su oro, se perdieron todas las reliquias, todas las vasijas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los judíos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Entonces tenemos un éxodo de judíos huyendo de Babilonia, y de este lado tenemos un éxodo de judíos huyendo hacia otras tierras. Esa carrera, ese éxodo, ese huir, ¿dónde paró? Todos estos judíos, señores, fueron a parar a lo que hoy, 2012, se conoce como los pueblos americanos, asiáticos, europeos. El mayor número de judíos se concentró en lo que hoy se conoce como la Europa. En Europa y en América es donde está el mayor número de judíos que huyeron de sus tierras y que echaron raíces en Europa y en América, y que sus hijos y los hijos de sus hijos se reprodujeron en esas tierras. Fueron las tierras de Europa y de América los que recibieron a estos judíos que venían huyendo del desastre de la persecución. Y una vez que llegaron a estas tierras, ellos se ligaron y perdieron su identidad. Se mezclaron con las naciones, se juntaron con las naciones, y su identidad judía se perdió y se convirtieron en simples, viles y vulgares gentiles, siendo que en su espíritu, en su esencia, vienen de sangre judía. Entonces tenemos judíos huyendo hacia Europa. Y nos remontamos rápidamente al año de 1449-1450. En el tiempo que existieron los 5 reinos en España, reinos que usted y yo conocemos, los reinos de Aragón, el reino de León, el reino de Navarra. Cuando todos estos reinos estaban juntos, Portugal, todos estos reinos estaban juntos, había uno de estos reinos donde estaba la reina Isabel, la reina de ese entonces, junto con su esposo, y ellos habían caído en una crisis. En esa España de 1449-1450, España estaba en crisis. No había empleo, no había nada para comer, había una crisis. Pero toda la riqueza estaba concentrada en esos reinos. ¿Qué fue lo que pasó? Los judíos, como ellos tienen la bendición
del Padre Abraham y la bendición del Eterno, ellos fructificaban, multiplicaban, ellos hicieron grandes riquezas. Entonces el imperio español, al ver que los judíos prosperaban, comenzaron también a confiscarle sus bienes, a quitarle su riqueza, y comenzaron a llevarlo preso y a meterlo en calabozos. Entonces ahí se cumple la profecía que dijo Jeremías, que serían llevados a tierras lejanas y que serían oprimidos y serían saqueados y sus hijos serían utilizados como esclavos. Eso se cumplió en la España de 1449 al 50, según los registros históricos de aquel entonces. Entonces el pueblo judío estaba siendo perseguido, el pueblo judío estaba siendo oprimido. Y estos judíos que eran metidos en calabozo y confiscados sus bienes, eran considerados lo peor, eran considerados delincuentes, ladrones, saqueadores, eran considerados satánicos. Los peores calificativos que existían para ese entonces se le daban a los judíos. Entonces, en la España de aquel entonces, un judío era lo peor. Nadie quería un judío. Entonces los estaban matando, los estaban persiguiendo, los estaban exterminando. Y ellos huían de reino en reino, pero eran perseguidos. El reino de Castilla, que era donde estaba esta reina, fue uno de los más fieros perseguidores. Y fue ahí donde a ellos se les obligó a aceptar la religión católica llamada cristianismo, para ellos poder ser medio aceptados entre los círculos religiosos de los monjes de ese entonces. Entonces los sacerdotes católicos de aquel entonces, llamados la Santa Inquisición, que eran un grupo, algo así como el Ku Klux Klan, era un grupo racista perteneciente a la Iglesia Católica, que perseguían brujas, perseguían brujos, mataban a personas. Ellos también consideraban o acusaron de brujería a muchos judíos, y muchos fueron muertos en España de aquel entonces. Fue así como ellos fueron obligados a aceptar el cristianismo bajo pena de muerte. Muchos judíos, aún conociendo su descendencia, sabiendo de dónde venía, por salvaguardar a sus hijos, a su esposa, sus posesiones, para ellos salvar su vida, tuvieron que aceptar el cristianismo. Y fue allí donde el cristianismo comenzó a dar luz como tal. Entonces, ellos eran llevados a un lugar público donde ellos decían a voz populi que aceptaban el cristianismo y rechazaban su fe judía que venían trayendo. Entonces, como los judíos tienen ciertos códigos que deben cumplir de comportamiento, ciertos códigos en su dieta, en su comida, todo lo que estaba prohibido por los mandamientos del Señor, a ellos se les obligaba a que los hicieran. De esta forma ellos demostrarían que su conversión al cristianismo era genuina, era verdadera. Es decir, algo así como: ¿aceptas el cristianismo o te mato? Ok, para salvar mi vida acepto el cristianismo, una fe nueva, una religión nueva para mí. Ok, pero con que digas que sí no me convences. Entonces lo ponían a comer cerdo, que es un animal inmundo para un judío. Un judío no come cerdo, eso es algo inmundo. Y ellos, por su fe, por su fidelidad a su escritura, no lo hacen, pero lo obligaban. Entonces a estos judíos que comenzaban a comer cochino se les llamaba judío marrano, o judíos cochinos, o judíos marranos. Y fue de ahí, de ese grupo de judíos marranos obligados a convertirse al cristianismo, donde surge un héroe que se los voy a contar en la próxima parte.